Bienvenidos al canal de Historia Coreana, detrás de los muros del palacio. Este video es un contenido de no ficción, reconstruido a partir de hechos y acontecimientos históricos. Algunas escenas pueden haber sido adaptadas para facilitar la comprensión del espectador. Año 1480, 11º año del reinado del rey Seongjong. Una noticia impactante sacude la capital de Hanyang. Una dama noble, una mujer talentosa en poesía y caligrafía, y alguien conectada a la familia real por matrimonio. Su nombre, Eo Udong. Fue registrada en la historia como una mujer que rompió tabúes durante la dinastía Joseon, una era dominada por la moralidad confuciana más estricta. Sin embargo, mientras innumerables hombres involucrados con ella salieron ilesos, solo ella fue sentenciada a muerte. ¿Qué sucedió realmente? Hoy descubrimos la verdad detrás del mayor escándalo de la dinastía Joseon, el caso de Eo Udong. Eo Udong nació en una familia Yangban noble de la región de Eumseong, en Chungcheongbuk-do. Aunque su familia era Yangban provincial, era reconocida como un linaje prestigioso. Su padre era poseedor del título Jinsa y su madre, la señora Jeong, también provenía de una familia Yangban. Desde la infancia, Eo Udong mostró talentos excepcionales. Sobresalió en poesía y caligrafía y fue hábil tocando el geomungo y el gayageum. Poseía un nivel inusualmente alto de talento artístico para una mujer Yangban de su época. Se dice que su poesía y caligrafía fueron discutidas incluso entre los literatos contemporáneos. Sin embargo, la vida de Eo Udong no fue tranquila. Según la leyenda, se enamoró de un joven vecino en su juventud, pero debido a las difíciles circunstancias familiares del hombre, se vieron obligados a separarse por la oposición de sus padres. Se dice que esta separación dejó una profunda herida en su vida. Más tarde, Eo Udong se casó con Yi-dong, quien ocupaba el puesto de Taegansu, siguiendo los deseos de sus padres. Taegansu era un cargo militar de sexto rango junior en la dinastía Joseon, responsable de la seguridad del palacio. Después del matrimonio, recibió el título de Hyein, un honorífico otorgado a mujeres relacionadas con la familia real por matrimonio. En la superficie, la vida de Eo Udong parecía ser la de una esposa Yangban ordinaria. Sin embargo, algo más se agitaba en su interior. La pérdida de su primer amor, un matrimonio no deseado y la realidad de no poder expresar plenamente sus talentos. Todo esto gradualmente llevó a Eo Udong por un camino diferente. La sociedad Joseon de esa época era completamente confuciana, particularmente durante la era del rey Seongjong. A medida que la facción Sarim crecía, la atmósfera que enfatizaba la moralidad y la justificación se fortaleció aún más. Las 3 ataduras y 5 relaciones eran la base de la sociedad, y especialmente para las mujeres, se aplicaban normas de conducta estrictas llamadas 3 obediencias y 7 causas de divorcio. Las mujeres debían seguir a sus padres antes del matrimonio, a sus esposos después del matrimonio y a sus hijos después de la muerte del esposo. La castidad de las mujeres era más importante que cualquier otra cosa, y violarla se consideraba tanto una vergüenza familiar como un crimen grave que sacudía el orden social. Sin embargo, Eo Udong no se conformó con estas normas sociales. En algún momento, parece haber decidido ser honesta con sus deseos. Comenzó a tener relaciones con hombres además de su esposo. Los hombres involucrados con Eo Udong provenían de diversas clases sociales. Desde eruditos funcionarios Yangban hasta la clase media, muchos hombres la rodeaban. Los cautivó con sus talentos artísticos, belleza y encanto intelectual. Según los registros de la época, Eo Udong celebraba reuniones de poesía u organizaba encuentros musicales en su casa, socializando con hombres. Si bien ostensiblemente eran encuentros artísticos, relaciones más profundas se escondían debajo de la superficie. A medida que pasaba el tiempo, las noticias sobre las actividades de Eo Udong se difundieron gradualmente como rumores. La sociedad Yangban de Hanyang era pequeña, y los rumores se propagaban rápidamente. Especialmente entre literatos y funcionarios, las historias sobre Eo Udong se convirtieron en un secreto a voces. En la sociedad Joseon de ese tiempo, las visitas de hombres a Jisaeng
o tener concubinas eran tácitamente aceptadas hasta cierto punto. Sin embargo, una esposa Yangban, especialmente una mujer relacionada con la familia real, tener relaciones con hombres fuera de su matrimonio era absolutamente intolerable. Se presume que el esposo de Eo Udon, Yi-dong, estaba al tanto de esta situación. Sin embargo, parece que no respondió activamente o no pudo responder. Algunos registros sugieren que Yi-dong inicialmente intentó controlar a su esposa, pero fracasó, y eventualmente los dos se divorciaron. Después del divorcio, las actividades de Eo Udong se volvieron aún más libres. Esencialmente comenzó a vivir una vida similar a la de una Gisaeng. Basándose en sus talentos, componía poesía, interpretaba música y socializaba con hombres. Sin embargo, dado que oficialmente no era una Gisaeng, esto se convirtió en un problema aún mayor. En 1480 el incidente finalmente estalló. Se descubrieron actividades de prostitución relacionadas con Eo Udong. Quienes reportaron este caso fueron Kim Jong-jik, un líder de la facción Sarim, y su discípulo Yi Deok-sung. Kim Jong-jik era el erudito confuciano más destacado de su tiempo y el líder de la facción Sarim, que enfatizaba la filosofía moral. Valoraba la moralidad y la justificación por encima de todo y estaba a la vanguardia del establecimiento de la disciplina social. A sus ojos, el caso de Eo Udong apareció como un crimen grave que sacudía los fundamentos de la sociedad Joseon. Yi Deok-sung era discípulo de Kim Jong-jik y también poseía un carácter recto. Los dos hombres reportaron el caso de Eo Udong al rey Seongjong a través de un memorial, y esto pronto se convirtió en un incidente importante que sacudió la corte. El rey Seongjong estaba muy enfurecido por este caso. En ese momento, Seongjong era un rey que buscaba implementar un gobierno moral, nombrando a la facción Sarim. Su reinado se enfocaba en establecer la propiedad ritual y el orden confuciano. El caso de Eo Udong fue percibido como un desafío directo a tal orden. El Tribunal Estatal inmediatamente comenzó la investigación. El Tribunal Estatal era una institución en la dinastía Joseon que investigaba y juzgaba crímenes graves bajo orden real. Eo Udong fue llevada al tribunal para ser interrogada. Durante el interrogatorio se revelaron los nombres de numerosos hombres que habían tenido relaciones con Eo Udong. Desde funcionarios y literatos Yangban hasta hombres de clase media, el número era bastante sustancial. Entre ellos había funcionarios de la corte y literatos reputados. Pero sucedió algo sorprendente. Todos los hombres interrogados negaron los cargos. Siguieron excusas como «no sucedió tal cosa», «simplemente apreciamos poesía y escuchamos música». Y Eo Udong nos sedujo unilateralmente. En el sistema legal de Joseon, en ese momento, ambas partes eran consideradas responsables por adulterio. Sin embargo, había una diferencia significativa en la aplicación real. Para los hombres, especialmente los hombres Yangban, se podía evitar el castigo si la evidencia no era clara. En contraste, para las mujeres, especialmente las esposas Yangban, incluso los rumores constituían un crimen grave. Mientras continuaba el interrogatorio del tribunal, estallaron feroces debates en la corte. Las opiniones se dividieron sobre cómo castigar a Eo Udong. Los lineaduras centrados en la facción Sarim exigían un castigo severo. Kim Jong-jik y sus discípulos insistían en que Eo Udong debería ser ejecutada por socavar la ética y el orden que formaban la base de la sociedad Joseon. Buscaban usar este caso no como una simple transgresión individual, sino como una oportunidad para rectificar la disciplina de toda la sociedad. Una mujer ha cometido actos lascivos, seducido a eruditos funcionarios y corrompido la moral pública. Por lo tanto, la ley debe aplicarse estrictamente para servir como advertencia a las generaciones futuras. Esta era la lógica de los línea dura. Por otro lado, los moderados presentaron diferentes opiniones. Algunos ministros argumentaron que castigar solo a Eo Udong era injusto. Si Eo Udong había cometido un crimen, entonces los hombres que tuvieron relaciones con ella eran igualmente responsables. Una mano no puede aplaudir sola. Si Eo Udong es una criminal, entonces los hombres que tuvieron relaciones con ella también son criminales. ¿Cómo podemos castigar solo a la mujer y dejar a los hombres en paz? Este argumento de algunos ministros era un punto de vista muy progresista para ese tiempo. Algunos también expresaron simpatía por Eo Udong.
La interpretación era que su incapacidad para estar con su primer amor y ser forzada a un matrimonio no deseado habían llevado a este resultado. También se señaló que las normas estrictas de la sociedad confuciana en sí mismas eran el problema. Algunos incluso lamentaron la pérdida de los talentos de Eo Udong. Dado que las mujeres tan talentosas en poesía y música como ella eran raras, hubo opiniones de que matarlas sería una pérdida cultural. Sin embargo, la tendencia general del rey Seongjong y la corte ya estaba decidida. Se necesitaba un ejemplo para preservar la base de la sociedad confuciana. En particular, dado que Seongjong practicaba un gobierno moral con el apoyo de la facción Sarim, no podía ignorar sus argumentos. Además, en la sociedad Joseon de ese tiempo, la castidad de las mujeres no era simplemente un asunto personal. Era el honor de la familia y la base del orden social. Una esposa Yangban perdiendo su castidad significaba que el prestigio de toda la sociedad Yangban estaba siendo sacudido. Finalmente se entregó el veredicto. Eo Udong fue sentenciada a muerte por corromper la moral pública y socavar la disciplina social. El castigo específico fue la muerte por ahorcamiento. El veredicto declaraba: Eo Udong, como esposa Yangban, abandonó las virtudes femeninas que debía haber mantenido. Se involucró en relaciones lascivas con múltiples hombres, sedujo a eruditos funcionarios y corrompió la moral pública. Siendo su crimen extremadamente grave, es sentenciada a pena capital. En contraste, el castigo para los hombres identificados como haber tenido relaciones con Eo Udong fue mínimo. La mayoría fueron absueltos por evidencia insuficiente y solo unos pocos recibieron castigos leves. Aquellos en posiciones oficiales fueron destituidos o exiliados, pero incluso estos fueron perdonados poco después. En 1480, Eo Udong fue ejecutada públicamente en el mercado de Hanyang. Innumerables personas vinieron a observar. Algunos la condenaron diciendo: la mujer lasciva recibe su castigo merecido, mientras otros derramaron lágrimas en silencio. Se dice que justo antes de la ejecución, Eo Udong dejó sus últimas palabras. Aunque no queda registro exacto, las historias no oficiales posteriores afirman que dijo: si soy una criminal, ¿qué son entonces esos hombres que tuvieron relaciones conmigo? Las leyes de este mundo no son justas. La sentencia fue ejecutada y Eo Udong terminó su vida a los 31 años. Su cuerpo no fue entregado a su familia y donde fue enterrada permanece desconocido. Su nombre fue completamente eliminado de la genealogía real y su madre, la señora Young, también fue excluida del linaje familiar. La mayoría de las poesías, caligrafías y obras musicales dejadas por Eo Udong se perdieron. Parece haber habido un esfuerzo deliberado para eliminar todo lo relacionado con ella. La sociedad Joseon buscaba borrar incluso sus talentos, pero irónicamente, la mayoría de los hombres que tuvieron relaciones con Eo Udong regresaron a vidas normales. Algunos de ellos volvieron a ocupar posiciones oficiales, y algunos incluso ascendieron a altos rangos más tarde. El incidente fue enterrado como si nunca hubiera ocurrido, y solo Eo Udong fue registrada en la historia como la mujer lasciva. El caso de Eo Udong conmocionó profundamente a la sociedad Joseon. Posteriormente, la vigilancia y el control sobre las mujeres Yangban se intensificaron. Las salidas de las mujeres se volvieron más restringidas, y la educación de las mujeres puso aún mayor énfasis en la castidad y la obediencia. Después de este incidente, el rey Seongjong endureció aún más las leyes relacionadas con las mujeres. Las disposiciones relacionadas con el adulterio en el Gyeongguk de Jeon se fortalecieron, particularmente las regulaciones sobre la conducta de las mujeres Yangban. La sociedad Joseon buscó confirmar su superioridad moral a través de este caso. Eo Udong fue utilizada en materiales educativos como el arquetipo de una mala mujer. En la literatura posterior, Eo Udong fue mencionada como sinónimo de mujeres lascivas, junto con Yeo Udong e Yi Guji. Sin embargo, al mismo tiempo, la historia de Eo Udong se transmitió de manera diferente entre la gente común. Algunas personas la recordaron como una mujer que resistió una sociedad opresiva. Historias que celebraban su talento, belleza y espíritu libre se transmitieron en secreto. Especialmente entre las Gisaeng,
Eo Udong era considerada una figura legendaria. Esperaban ser tan talentosas en poesía y música como ella, y valoraban mucho su coraje. Por supuesto, su trágico final fue recordado como una advertencia, pero al mismo tiempo, su vida permaneció como una especie de anhelo de libertad. El caso de Eo Udong no fue meramente un escándalo sexual. Fue un incidente que reveló crudamente los dobles estándares de la sociedad Joseon, las contradicciones del patriarcado confuciano y la realidad de la opresión de las mujeres. Incluso 500 años después, la historia de Eo Udong todavía nos plantea preguntas. ¿Cuál fue el verdadero crimen? ¿Fue el individuo que violó las normas sociales o la sociedad que oprimió la libertad individual? ¿Fue Eo Udong una criminal o una víctima? La historia todavía busca la respuesta. Gracias por ver. Volveremos con historias más fascinantes y temas intrigantes. Tras las murallas del Palacio Gracias.